Nuestra siguiente mesa de diálogo, lleva por título Innovación social con raíces locales, turismo y artesanía al servicio del desarrollo territorial. Nos va a gustar reflexionar sobre cómo podemos o cómo puede la innovación partir de la identidad local, marcarse objetivos y, sobre todo, cumplirlos. Antonio Bizcocho es gestor cultural, responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Coria del Río. Viene esta mañana a este congreso. Bienvenido. ¿Qué tal? También con nosotros María José Calvo, es responsable de Área I+D+I del Centro Albaicín, Centro de Referencia Nacional de Artesanía de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? Bueno, encantado. Yo tengo que decir una cosa. Uy. Hoy vengo con una afonía tremenda. Pues te íbamos a hacer cantar, fíjate. Y bueno, simplemente por excusarme un poco de que me va a costar un poco hablar, pero aquí estoy porque me gusta mucho el tema del que vamos a hablar. Soy un apasionado, así que me consta, aquí me tenéis. Me consta. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Hacerle hablar poco en la medida de lo posible, aunque tienes mucho que contar, porque justo el vuestro es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer desde lo local para lo local, partiendo del turismo y de la cultura. Sí, bueno, el ejemplo, yo como gestor cultural y responsable de las acciones turísticas en el municipio de Coria del Río, que llevo desarrollando ya desde bastantes años, partimos de iniciativas que trascienden lo local, que trascienden el espacio local. Y nos vamos a miles de kilómetros de Coria y nos vamos pues a un país a Japón, por ejemplo, ¿no? Para establecer, sobre todo de hace muchos años, unas políticas culturales que han ido comprometidas, que tienen un compromiso fuerte con nuestras raíces, ¿vale? Cuando me habéis invitado un poco y hemos hablado de raíces, yo siempre he pensado que de alguna u otra manera, hoy lo hemos visto a lo largo de todas las jornadas, maravillosas por cierto, hemos visto cómo estamos conectados. Y esa conexión tiene que visibilizarse. Bueno, Pablo nos ha dado un ejemplo de conexión a través de la propia biología, ¿no? Y cómo nos conectamos y cómo podemos establecer comunicación con ella. Nosotros, en este aspecto, uno de los ejes fundamentales en lo que hemos basado pues bueno, la atracción de turismo y de iniciativas diversas en torno a un municipio muy concreto que es Coria del Río, ha sido nuestra relación con Japón. Bueno, a poco que sepáis, porque ha salido en todos los medios de comunicación en los últimos años, hemos estado en muchos focos. Coria del Río tiene una relación muy importante desde el punto de vista histórico con el país nipón. Hace más de 400 años, pues la última gran delegación japonesa pues estuvo en nuestro municipio, dejando una de las herencias más interesantes que tenemos, que es la herencia genética, que es el apellido Japón. Todo ello fue muy desconocido en nuestro municipio y en general para los españoles hasta los años 80 del siglo XX. No se descubrió esta relación hasta los años 80. Las personas que se llaman Japón no sabían realmente por qué se llamaban Japón. ¿Y son 700? Había una historia en la que decían que unos viajeros japoneses habían estado en Coria del Río, pero no había una documentación, no se sabía. Y no es hasta los años 80 cuando un escritor, un novelista japonés, Shusaku Endo, pues lanza una novela histórica que se llama El Samurái. El Samurái es una novela sobre una persona, un samurái, a través de una legación, a través de una expedición, pues va desde Sendai, atravesando el Pacífico, después México, el Atlántico, remonta al Guadalquivir, llega hasta Coria del Río con la intención de visitar al rey Felipe III y al Papa Paulo V en Roma. Esa trascendencia, que era una novela histórica, pues desde los años 80 pues, ha sido investigada y bueno, tiene una relación histórica evidente que es la de la legación Keicho. La legación Keicho que establece unas alianzas importantes en Occidente y que luego va a desaparecer en 1620 para que ningún japonés llegue aquí hasta finales del siglo XIX. Es la última gran alianza
entre Japón y Occidente. Y Coria tiene un nexo de unión importante porque establece esa sinergia desconocida hasta los años 80 del siglo XX y que culmina un proceso que en las alianzas asiático-occidentales pues son súper importantes. Nosotros hemos redescubierto el tema, por agilizar un poco lo que estoy diciendo, y establecimos pues, una serie de estrategias culturales y turísticas para establecer lazos de unión que conectara ambas culturas. Esto tuvo el punto culminante con la visita de nada más y nada menos que el emperador de Japón en el año 2013, que en viaje oficial, por entonces era príncipe, heredero, pues establece un viaje oficial a Sevilla, Barcelona, Madrid, Granada y Coria del Río. En ese viaje él considera descendiente de la embajada Keicho a todos los japones que hay en Coria del Río. Bien, mi pregunta es, bonita historia, conocida ya. Mi pregunta es, ¿de qué manera se utiliza eso para sacar rédito cultural, turístico y económico? Pues, en primer lugar, hacerlo visible, como yo acabo de hacer, ¿no? En esta mini exposición que he hecho. Y en segundo lugar, establecer estrategias culturales y turísticas, es decir, proyectos reales. Decía uno de los ponentes aquí que no nos desesperemos porque en 4, 5, 6 meses no se realiza un proyecto. Es decir, no vas a verlo ejecutado y no vas a tener números de impactos reales. Hoy, que estamos a 2025, tenemos, la semana que viene, hemos establecido la 19ª jornada Semana de Cultura Japonesa en Coria del Río. 19ª, ¿vale? Ya hay un bagaje importante, lo podéis buscar por las redes sociales. El pasado 15 de agosto, junto al Guadalquivir, en Coria del Río, hemos realizado el 10º Festival Toro Nagashi, que es un festival japonés que es una simbiosis muy importante y que conecta mucho con la espiritualidad. Y que hoy en día es el festival, la fiesta, en la que más visitantes que no son de Coria del Río llegan a Coria del Río. En la última edición, más de 12.000 personas. ¿Visitantes ¿vale? nacionales? Visitantes interprovinciales, nacionales e internacionales que visitan Coria del Río para colocar el farolillo junto al Guadalquivir. Tenemos también la 13ª, el 13º Hanami de Coria del Río, que ya celebramos desde hace muchísimo tiempo, que ya sabéis que Hanami es la fiesta más importante que tienen los japoneses, que es la fiesta de la floración del cerezo, de la llegada de la primavera. Y otra serie de hechos y establecimientos de proyectos culturales que han ido anidando en Coria del Río esta política en torno a Japón, que es tan importante y que ha dado lugar pues, a distintos proyectos, proyectos cinematográficos, alianzas, investigaciones. Un dato, por ejemplo, al año muchísimos investigadores japoneses llegan a Coria del Río para conocer su pasado, el pasado genético, por ejemplo, conocer a alguien que se llame Japón, y para observar de primera mano la primera persona que se llama Japón, es decir, aquello que está establecido en los libros de bautismo del siglo XVII, vienen buscando esa persona que fue bautizada como Japón a mediados del siglo XVII. O sea que hay sinergias muy importantes que se han establecido y que seguimos incentivando. Bueno, la identidad local, ¿de qué manera puede después convertirse en motor o en driver de desarrollo económico? El Centro Albaicín es un centro público, comenzasteis en el 2001, por tanto ya tenéis 24 años. A través de sus actividades, de sus cursos, os habéis convertido en eje de dinamización entre profesionales, entre empresas, entre organismos que están implicados en el sector de la artesanía tradicional y la restauración del patrimonio. ¿De qué manera eso también es la misma cuestión? ¿Engarza la identidad nacional, la identidad local, perdón, con ese impulso económico? Pues yo, partiendo de una teoría con la que nosotros trabajamos, que es nada me es ajeno,
no sabía vuestra historia de Japón y oyéndolo, haciendo una escucha generativa, de pronto me he acordado que una de las iniciativas más potentes a nivel mundial, a nivel de artesanía, está en Japón. Venís todo el día hablando del tema de las ayudas. Pues allí hay una iniciativa que se llama Tesoros de Patrimonio, donde a los artesanos japoneses que mantienen el patrimonio vivo los eximen de impuestos, ¿vale? Y yo no venía a hablar de esto, pero creo que venía a hablar de lo que nosotros denominamos o trabajamos, que son islas de coherencia. Creo que todos los que trabajamos en innovación social somos pequeñas islas y lo importante es encontrar conexiones entre nosotros, porque todos somos muy pequeños. Yo vengo de un centro de referencia nacional de artesanía. Formamos parte de una red. En España hay unos 50 centros de referencia nacional por cada sector productivo, y el de artesanía, restauración del patrimonio y construcción de instrumentos musicales está en Granada y yo trabajo ahí. ¿Y qué hace un centro de artesanía trabajando con discapacidad? Pues cumplir la función que le ha tocado en la vida. Yo creo que todos formamos parte de un dolor y formamos parte de una solución. Nosotros estamos y existimos porque tenemos que ser un referente para el sector productivo. ¿Qué pasa? Que las personas con discapacidad salen del sistema educativo sin una titulación. Difícilmente van a incorporarse al mercado laboral, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues nuestro trabajo es experimentar. Tenemos que experimentar para que lo que experimentemos lo coloquemos en el mercado, ¿vale? Y lo que hicimos fue una experiencia, ¿vale? Una experiencia en la que por primera vez en España le dimos el certificado de profesionalidad a personas con discapacidad intelectual del más del 60%, a través de una cosa que se llama certificado de profesionalidad, que es una forma de acceder a una formación muy práctica sin tener que haber superado la ESO, que es donde está el problema para estas personas. Y esa fue nuestra primera parte del proyecto. Nosotros no vamos a seguir trabajando en temas de discapacidad ni somos unos expertos. Lo que hicimos fue trabajar sobre lomos de gigantes. Trabajamos con CECAP, una entidad que trabaja en Toledo, que son unos expertos en temas de discapacidad, y con una entidad local de Granada, que son los que nos proporcionaban las personas para poder demostrar que con 3 cosas muy sencillas, que es una adaptación en el aula, aumentar el número de horas de formación y prácticas para los alumnos y convertir el material didáctico a lenguaje fácil, con solo 3 herramientas muy sencillas, estas personas pueden obtener un certificado de profesionalidad que le permite 2 cosas. Uno, posicionarse mejor en el mercado laboral, ser empleables, que es la mayor modelo de inserción que hay, encontrar empleo. ¿Qué tasas de inserción laboral tenéis? Dígame. ¿Qué tasas de inserción laboral? Pues vamos a ver, nuestro trabajo, y esta es la parte importante, es darnos cuenta que porque somos insignificantes, esto hay que acometerlo. Nosotros hemos realizado solo 2 experiencias, porque nuestro trabajo es poner sobre la mesa la posibilidad de que eso existe. Nosotros no somos un centro que nos dediquemos a formar. Lo único que la parte más interesante del proyecto ha sido la segunda parte, que es que hemos hecho crear una red de 20 centros de referencia nacional en otros sectores productivos, ¿vale? Está agricultura, por eso le preguntaba, está jardinería, madera, está joyería, piedra, en el que estamos trabajando con ellos, está abriendo esta posibilidad de en qué medida las personas vulnerables pueden acceder a la formación profesional utilizando unos recursos bastante básicos. Y este es el trabajo que nosotros estamos haciendo en este marco. Nosotros no trabajamos con personas con discapacidad ni es nuestra función. Yo creo que a lo largo de hoy, para mí la experiencia ha sido todos tenemos que encontrar cuál es el lugar en el que aportamos, ¿vale? Por eso yo llevaba toda la mañana ahí sentada diciendo, Dios mío, la sociedad civil tiene mucho que decir y se pueden hacer muchas cosas y no siempre los recursos económicos son
lo más importante, ¿vale? Muchas veces lo más importante es hacer un trabajo de, primero, suspender los juicios que tenemos de que somos insignificantes, de que no podemos hacerlo. Segundo, observar quién puede, y lo más importante de todo es colaborar. Es decir, estamos en un momento, la cuarta revolución tecnológica o la 4.0 ha venido a demostrarnos que lo único que funciona es la interprofesionalidad, la interdisciplinariedad, ¿vale? Nosotros trabajamos en artesanía. Bueno, hemos experimentado cómo en artesanía se puede dar un certificado de profesionalidad en este país a personas con discapacidad. Y ahora lo que estamos haciendo es exportarlo a otros sectores productivos. Este es el potencial. Cada uno tiene que encontrar el suyo. Islas de coherencia, conectándose. Claro, lo difícil es convencer, y os lo pregunto a los dos, Antonio, María José, de que desde lo pequeño se puede conseguir algo grande. Bueno, yo, por ejemplo, que vengo también del ámbito privado y al final he terminado aterrizando en lo público, evidentemente desde lo pequeño es donde hay que nacer, es de donde nos tenemos que expandir, hasta donde podamos expandirnos. Lo mismo no tenemos que quedar en lo pequeño porque es el lugar donde nos ha tocado. Yo, por ejemplo, aquí que hay muchos jóvenes universitarios, me gustaría hablar de este aspecto porque concretamente es donde se empieza a abarcar, no desde el territorio pequeño, sino desde la pequeña idea que nace en mi cabeza. Por ejemplo, estudiantes universitarios que ahora mismo pueden tener una idea en la cabeza que puede ser pequeña, pero que cada vez que voy a una clase o cada vez que hablo con mis amigos o en el colectivo cultural o social donde estoy va creciendo. Yo les incentivo, les propongo que no dejen que esa idea muera. Esa idea pequeña puede crecer y convertirse en un gran proyecto que ayude, que colabore, que sea un proyecto social, que contribuya al enriquecimiento personal, social, cultural, en cualquier aspecto. Yo tengo 3 premisas siempre a la hora de establecer cualquier proyecto cultural o turístico, ¿no? Que es primero la detección. ¿Dónde está el foco? ¿Qué es lo que quiero hacer? He detectado un problema. Creo que esto debe ser estudiado. Creo que esto debe ser potenciado, ¿vale? Es muy importante porque sin una detección en un espacio es muy difícil desarrollar cualquier idea. El segundo es la gestión. La gestión puede ser lenta, puede ser angustiosa, puede que me caiga durante un montón de veces, por ejemplo, que yo lo he escuchado aquí, que el caerse desarrolla una capacidad innata de volver a levantarse cada vez más fuerte. Y la última, que es la más importante, que no siempre posiblemente se llegue, pero que supongo que cuando lo ves realizado, hoy he visto, por ejemplo, aquí a Pablo, que nos ha traído unos proyectos maravillosos hechos realidad, que es la transformación. Transformar, haber hecho algo que haya ayudado a la sociedad a convivir, a ser socialmente y biológicamente sostenible y a crear espacios de sinergia y de comunicación social importante. Claro, pero decías la detección, ¿no? Que es la primera frase, pero yo, tomando apuntes de todo lo que decís, vuelvo a unas palabras de Arantxa Martínez, por ejemplo, que decía que hay que buscar aquello que nos duele a nosotros, ¿no? Esa sería la detección. Sí. Y ella hablaba de ideas resilientes. Mi pregunta es, partiendo desde donde están estos jóvenes y estas jóvenes, imaginemos, Sevilla capital o un pueblo, ¿en qué podrían buscar o bucear a la hora de encontrar ese nicho con impacto social que cree bienestar en la sociedad? Por ejemplo, en la artesanía, por ejemplo, ¿en qué pequeños detalles? Tú nos hablabas del turismo, de la cultura, de esa conexión con Japón, tú nos hablas de la artesanía. ¿Qué más? O sea, igual esto podría servir como prompt, ¿no?, para Sí. estos jóvenes. La innovación
nace desde dentro, siempre. Es decir, con lo cual es importante, no me gusta la palabra pero la voy a utilizar, empoderar a las personas y a la sociedad civil, de que es posible hacer y construir cosas de abajo arriba. Nos hemos convertido en demandantes continuos de que el Estado, las instituciones nos faciliten o nos solucionen. ¿Cómo se puede hacer? Yo siempre digo que hay que, hoy lo han dicho aquí, hay que tener una pasión, una habilidad, a veces es una habilidad personal. Tú tienes que conocer, por eso digo, la innovación nace desde dentro, porque la observación y el dolor nace desde dentro, siempre. Se requiere un autoconocimiento. Absoluto. Entonces, cuando tú tienes un autoconocimiento y tú sabes aquello que te apasiona, y si te apasiona es porque lo dominas, ¿vale? Es algo que tú crees que puedes dominarlo, hay que hacer un ejercicio interesantísimo de preguntar a, yo siempre digo, los que son parte del dolor son parte de la solución. Ahí fuera hay personas que tienen un dolor que tú puedes resolver, pero a esas personas hay que preguntarles. Porque lo que muchas veces nos pasa, y hoy lo han dicho aquí, es que inventamos proyectos desde un despacho y es imposible acertar. Hay una experiencia en Estados Unidos que voy a intentar resumir en 3 segundos. Estaban investigando sobre qué tipo de zumo podía ser un éxito para un tipo de americano que cogía el coche y hacía todos los días casi 2 horas de trayecto, ¿vale? Se reunieron un grupo de expertos y ni te cuento lo que inventaron. Pues tenía que ser súper saludable porque estaba de moda la salud, ¿no? Porque ahora está todo el mundo de moda, tiene que ser natural, Fue un fracaso absoluto. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, me voy a ir a la gasolinera donde el americano de turno compra el zumo cuando echa el gasoil. Y se puso a anotar y descubrieron que el zumo tenía que tener 3 características que no eran para nada las tendencias del momento. Una, tenía que ser bebérselo fácil, ¿vale? Porque el tipo estaba conduciendo y tenía que ser, ¿vale? Bueno, estaban inventando un formato tipo limón que no cabía en donde el coche tiene su lugar, ¿vale? Bien. Segundo, tenía que ser espeso. No solo espeso, y aquí viene la parte más graciosa, tenía que contener algunos grumos de manera que el conductor fuera masticando lo que aquello contenía. Y el dolor de fondo, y aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál es el dolor que querían? Era el aburrimiento. El dolor era el aburrimiento. El tipo no quería un zumo para alimentarse bien, ni para tomar algo saludable mientras iba a trabajar. Y ahí es donde está el problema. Yo invito a la gente joven. Hay técnicas maravillosas de temas de emprendimiento, ¿no? Tú coges un mapa de empatía, ¿no? Por ejemplo, lo podéis buscar, y tú dices, venga, yo tengo una idea, ¿vale? Yo tenía una ingeniera que se metió a joyera y dijo, es que yo sé que yo tengo esa habilidad y tal. Y yo le dije, ¿qué dolor quieres solucionar? Yo quiero hacer joyas para gente que también vive el mundo de la ingeniería, ¿vale? Venga, vamos a buscar el hueco que tú vas a cubrir, ¿vale? El dolor que tú vas a solucionar. Y ponte a investigar. Hay que preguntar. Pero cuando vamos a la gasolinera, ¿queremos vender más o queremos bajar los niveles de fructosa en los conductores? Es decir, nosotros queremos ideas que es un ejemplo, sí. tengan un impacto, sí, pero en realidad Claro. va en la esencia, ¿no? de una idea. ¿Queremos crear un mundo mejor o queremos enriquecernos? Bueno, enriquecernos un poquito también, ¿verdad? Pero al hilo de lo que estáis diciendo, yo creo que hay una premisa básica que ha dicho aquí mi compañera, que es saber escuchar. Es decir, parece que el decir saber escuchar es estoy generalizando, ¿no? Estoy diciendo algo que ya se ha dicho muchas veces. Pero es importante saber escuchar, en general para las personas. Pero en el ámbito social que nosotros estamos hablando es fundamental. Desde lo puramente local, desde un municipio, si no se sabe escuchar lo que hay a tu alrededor, los colectivos, asociaciones culturales, asociaciones de mayores, colectivos educativos, si no sabes lo que sienten, lo que pulsan y lo que necesitan,
va a ser muy difícil conectar con ellos. Pero lo que voy es a que buscamos un bien común o individual, pero después de todo algo que tenga un impacto social, que cree comunidad y que por tanto reporte cosas positivas, ¿no? Esa es la innovación social. Mira, No solo llenarnos los bolsillos, digo. sí, por supuesto, por supuesto. Ajá. Hay una anécdota que, al hilo de lo que estaba diciendo ella, pues tenemos una experiencia en nuestro municipio y tiene que ver con el observar y el escuchar. El que saber a qué velocidad va el tren en el que estamos moviéndonos continuamente. Porque si no sabemos a qué velocidad va y en qué estación va a parar, es muy difícil que nosotros acompañemos y tomemos el billete de ese tren. Hace unos 20, 25 años, en el municipio en el que yo vivo, había una zona verde junto al Guadalquivir, que es una zona que no estaba para nada explotada. Era una zona en la que solo conocían las personas porque deambulaban por allí toxicómanos, ¿vale? Una zona donde se escondían y donde iban a parar este tipo de personas. Fijaros, en el año 2006-2007, coincidiendo con una evolución económica importante en España, hubo un montón de personas inmigrantes, otra vez de nuevo la inmigración, que subió el tema de inmigrantes en Coria, y esas personas, acostumbrados en sus respectivos países, la mayoría de ellos eran bolivianos, buscaron espacios de disfrute medioambientales en el municipio. Es decir, lugares que para nosotros eran muy comunes, ellos redescubrieron y dieron valor, porque los fines de semana iban allí con su familia para pasar la tarde del sábado o del domingo. No eran lugares habituales para los coreanos, sin embargo, eran lugares muy importantes para las personas que redescubrieron. Nosotros los coreanos redescubrimos a través de sus ojos y de su experiencia que eran lugares fantásticos. Hoy, por ejemplo, son lugares que tras inversiones públicas se han ido adecentando y es un entorno maravilloso que nos lleva desde Coria del Río hasta Puebla del Río en un camino denominado El Bajo. Es un camino de Ribera del Guadalquivir que hace 20 o 25 años era muy, muy desconocido para los coreanos y que era un lugar como un foco negro. Lo que quiero decir con esto, por llegar a algún lugar, nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que saber conectar y tenemos que saber transformar ese tipo de incidencia, de colectivo, de cosas que nos están pasando a nuestro alrededor y que a veces nos estamos poniendo los oídos porque no estamos escuchando. Estamos dando por hecho cosas y no podemos actuar porque estamos invisibles ante cosas que están pasando en nuestros ojos. La pregunta que ha hecho la joven que ha intervenido... Alba. Yo estaba ahí sentada y yo decía, quizá pueda haber algo que puedan hacer ellos, los alumnos, entre ellos, y me acordaba de una experiencia en Galicia de un montón de 340 artesanos que se unen porque el artesano tiene que estar todo el día produciendo en su taller. Tiene un problema. No tiene un espacio físico donde vender y, sobre todo, lo que no tiene es el tiempo de atender, ¿vale? Entonces, se crea una cosa que se llama Creativas Galegas, donde 340 artesanos se ponen de acuerdo, alquilan un macro local y van haciendo rotaciones de subproductos y trabajan de manera colaborativa, ¿vale? Pues a modo de turnos, ¿no? Y me ha venido a la cabeza en cuanto he oído hablar a ella, ¿no? Porque digo, y claro, y el profesor André le ha respondido de programas que hay en la universidad y digo, y la posibilidad de que ellos empiecen a buscar también entre ellos una solución. Es que ahí es donde... Las islas de coherencia. La isla de coherencia viene de un premio Nobel de teoría de la dinámica, de la termodinámica, y decía que en un mundo de caos la isla de coherencia pueden cambiarlo todo.
la pregunta es, no tengamos el sentimiento de insignificancia o la falta de coraje de que de abajo arriba no se pueden hacer cosas. Yo creo que sí se pueden hacer. Te lo compro siempre y cuando, y tendréis un micrófono también a vuestra disposición para que me llevéis la contraria también a mí, siempre y cuando los superiores no hagan dejación de sus responsabilidades. Sí, cierto. Porque es claro, si Alba, con los recursos que tiene, imaginemos 20 años en carrera, en marketing, junto con sus compañeros y compañeras, tiene que empezar a dar forma a un proyecto sin apenas conocimientos, sin apenas recursos, sin financiación, mientras hay otros que sí que tienen la responsabilidad de acometer ese tipo de proyectos y no lo hacen. Sí, pero a pesar de ello, perdona, sí. a pesar de ello, porque este mundo es tremendamente injusto y nos moriremos y será tremendamente injusto. Y a pesar de que no nos subvencionen, a pesar que los proyectos se encuentren con trabas, a pesar de que los de arriba dejen de hacer sus funciones, a pesar de ello, tenemos que ser coherentes y tenemos que llevar nuestras ideas hacia adelante. Claro que estoy de acuerdo. Claro que el de arriba, exigir, ¿no? claro que el de arriba no puede dejar de hacer sus funciones. Claro que lo tiene que hacer. Pero eso no está garantizado. No sabemos si el de arriba va a dejar de hacerla o no va a dejar de hacerlo. Pero desde un punto de vista que son los futuros gestores, ellos son los futuros gestores que tienen que llevar hacia adelante todas las políticas sociales, culturales y de transformación de este país, pues yo me gustaría trasladarles, sobre todo porque este es un foro muy apropiado para ello, que no desistan, que la vida está llena de dificultades, está llena de trabas, que el de arriba te lo va a poner difícil, pero que vas a tener que llamar a muchísimas puertas, pero que no desistan porque los proyectos transformadores nacen de la insistencia constante de las personas que han llamado muchas veces a las puertas y que se han caído. Con esto yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, cuando hablaba el profesor de la emoción, ¿vale? Los proyectos culturales, yo que vengo del mundo de la gestión cultural, hay que sentirlo. ¿Cómo se siente un proyecto? Porque parece que es algo muy genérico, que no se puede sentir. Claro que se puede sentir. Se puede sentir porque lo haces tuyo, porque te emociona, porque te lo crees. Yo no sé si me has visto hablar, por ejemplo, del tema de Japón y Corea del Río. Yo me emociona cada vez porque no es que quiera venderlo, es que yo lo siento como algo mío, no porque lo haya parido yo, sino porque me lo creo. Y como me lo creo, me lo tengo que hacer que sea posible. Y para ser posible, pues es verdad que muchos proyectos se caen, pero nace uno nuevo, cada vez que se cae uno, otro nace. Entonces, yo me gustaría por lo menos dejar ese mensaje de insistencia y de insistencia ante un panorama que no siempre, evidentemente, va a ser fácil. Y en cualquier caso es un aprender haciendo. Algún día ellos ocuparán puestos de responsabilidad y tendrás que valorar si el proyecto que te están presentando... Es decir, yo creo hay que empezar a moverse desde abajo. Porque desde abajo también se diagnostican mejor los dolores de las personas. Y hay que aprender... Decimos que falta que el sistema educativo incorpore las competencias transversales, ¿no? Es curioso que en este país solo los institutos que tienen un programa internacional fomentan las competencias transversales, los demás no. Los demás fomentan las competencias del aprendizaje y la memorización, que ahora lo hacen súper bien las máquinas, mucho mejor que nosotros. Entonces, creo que el mundo que viene, me ha encantado como he acabado diciendo, es el mundo de los humanos, pero el mundo de lo humano es saber hacer competencias transversales, es diagnosticar un dolor, es mirar a alguien y decir qué te pasa, vamos a ver cómo... Y eso solo se aprende haciendo. Y creo que hay que movilizar a la gente joven a que inicie ese camino de generar innovación desde dentro y buscar ellos soluciones a sus propios problemas, con ayuda, sin duda. Pero hay ayuda. Cuando uno empieza a moverse, las islas de coherencia a veces se conectan y crecen.
Y Otto Scharmer, que es el autor de la teoría U, dice que está convencido de que cuando las islas de coherencia empiezan a mezclarse, generan oportunidades mucho más potentes que las económicas. Yo hoy pensaba, si de aquí no saco ideas para mis proyectos, no ha servido para nada haber estado aquí, ¿no? Es un chute de entusiasmo esta mesa de diálogo, ¿verdad? Porque parece como que nos pudiéramos comer el mundo. Yo no sé qué piensan los jóvenes. Nada, ¿no? ¿No? Hay que hacérselo fácil. Otra cosa que nos pasa es que lo hemos complicado todo mucho, ¿vale? Y cuando tú hablas de emprendimiento y hablas de generar un proyecto emprendedor, parece que es una cosa ahí, es una cosa sencillísima. Generar la idea, proyectarla, iniciarla. Es que hacemos todo muy difícil y yo entiendo que tenemos que crear ambientes de confianza para ellos y lo hemos complejizado mucho todo, no es la palabra, ¿no? Pero yo entiendo que para ellos no sea fácil. ¿Hay alguien, ahora vamos contigo, ¿hay alguien aquí que tenga una idea, que esté entusiasmado con esa idea, que la pueda compartir? Sí, venga. Hola, soy Alba otra vez. Alba. Bueno, Alba. Alba, te vamos a fichar. Venga, Alba, adelante. Bueno, a ver, vuelvo a plantear una pregunta y es, en el hipotético caso de que algún estudiante en esta sala tuviese una idea que también incluyese lo que es el desarrollo social y la inclusión social, ¿a qué entidad tiene que llegar primero para poder desarrollar la idea? Y para poder, pues, validarla y para adquirir todas las herramientas necesarias para saber si esa idea tiene un valor futuro y una viabilidad futura o necesita indagar en otras ideas. Vale. Esta pregunta es muy, muy habitual. Lo primero, y lo han dicho ahí todo el tiempo, es que todos, cuando pensamos en una idea, pensamos en la solución, y ahí es donde está el problema. ¿Vale? Los entendidos dicen que el 80% de la solución es saber identificar bien el problema. Y nadie sabemos identificar bien el problema porque no nos paramos a pensar en el problema. Entonces, probablemente, el primer trabajo que tendríais que hacer, si alguien tiene una idea, que no tiene una idea, lo que tiene es una solución basada en una serie de prejuicios y ideas previas que la mayoría no sirven porque no has investigado sobre el problema verdaderamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de humildad, creo que esta palabra la has dicho tú de humildad tremendo, diciendo, no tengo ni idea de cuál es el problema que quiero resolver. Y ahora me siento a estudiar el problema. Entonces, hay un trabajo muy interesante, podéis utilizar montones de metodologías, no sé de qué perfiles sois, está el Design Thinking, está la teoría del cambio, hay muchas metodologías que te guían y te dicen, ahora tienes que hacer esto y ahora lo otro. Cuando tú tienes un proyecto bien hecho, hay una parte del proyecto que tienes que hacer el mapa de actores, que esta parte es muy importante, que es observar, uno, qué potencial tengo yo, porque tú piensas que de aquí nace un proyecto de gente joven de una universidad o de varias universidades, un proyecto potente, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿a quién le interesa ese proyecto? No es tanto qué entidad me va a resolver a mí, ¿a quién le puede interesar ese proyecto? ¿Vale? Entonces tú tienes que hacerte un mapa de actores, depende. Si el proyecto es un proyecto social que estábamos hablando, pues de temas de discapacidad, dice, vale, mi mapa de actores es este. Mis actores son, bueno, a nivel tal... Local, centrémonos en lo local. Vale, a nivel, pues, investigo y digo, bueno, está el ayuntamiento, que probablemente tiene una línea, ¿vale? Tengo que mirar si hay algún municipio cerca que esté haciendo una apuesta muy potente por el tema de la discapacidad. Tengo que tener en cuenta las entidades sociales, porque aquí parece que solo está lo público y lo privado, y hay una cosa extensísima que es el tercer sector, que es súper potente, y esa gente sí que sabe cuál es el problema, eso lo tienen diagnosticado. Entonces yo tengo que sentarme con ese tercer sector y seguir investigando, ¿vale?
Y cuando yo tenga un mapa de actores, tú tienes que ir y tienes un buen proyecto. Un buen proyecto no es una idea que tú ya vienes a solucionar un problema. ¿No? Un buen proyecto es identificar muy bien un problema y decir, estoy abierto a que todas estas ideas sean posibles. Porque muchas veces lo que ocurre es que cuando nos sentamos con una entidad, y yo trabajo en una entidad pública porque pertenezco a la Junta de Andalucía, y vienen a traerme un proyecto, es que me traen el problema y la solución. Y la solución a veces no encaja en cuál es mi marco de trabajo. Pero es muy diferente cuando me vienen y me traen un problema como este tema de la discapacidad. ¿Qué hago yo haciendo un proyecto de discapacidad? Cuando me vienen a traer un problema y me dicen, la solución podemos hacerla de esta o de esta otra manera. Y entonces las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Pero claro, el mensaje que le llega a todo el mundo es, no, es que yo tengo una idea, pero a mí nadie me la compra, no hay una convocatoria específica para la idea que yo tengo. Es otro proceso muy distinto. Sí. Es conocerte tú y tu... Sí, dime. Perdona. Sigue. No, realmente, como lo estás planteando, es por lo menos como lo tengo yo entendido. O sea, primero, la idea realmente viene de la captación de dolor que uno tiene y sobre todo también que observa en los demás. Sí. Justo lo que has hablado es lo que yo te quiero realmente, quiero realmente plantear o preguntar. Sí. Cuando tú sientes que has captado un dolor o que tú tienes un dolor, ¿no? Yo, a ver, estoy hablando yo creo que un poco como para hablar, para que todo el mundo pues reflexionemos o pensemos en esto. Capto un dolor que tengo yo y que sé es real porque es mío, ¿no? Es el momento, en ese momento empiezo a hacer una introspección dentro de mi entorno para ver si ese dolor es compartido. Sí. Y una vez tenga ese dolor compartido es cuando ya voy a una institución y le digo, tengo el dolor, no solamente soy yo, hay más personas que tienen el dolor, claro, pero necesito la idea. Sí. Y es cuando la institución habla, o sea, comparte conmigo la búsqueda de la idea, ¿no? Sería... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si haces bien el proceso, en el camino, quizá te encuentres con una entidad que ya ha diagnosticado tu dolor y que ya está haciendo algo respecto de tu dolor. Y entonces lo que tienes que hacer es sumarte a ellos. Yo, por ejemplo, al respecto de lo que ha dicho Alba, yo soy receptor de ese tipo de personas que vienen a desarrollar proyectos y lo presentan ante la entidad más cercana que es su ayuntamiento, ¿vale? Y sobre todo proyectos de índole cultural y turístico, sobre todo esto. Jóvenes emprendedores, personas que han terminado la carrera de turismo, de historia, de gestión cultural y te presenta un proyecto, ¿vale? Este es el proyecto. Muchas veces, cuando somos emprendedores, cuando somos jóvenes, estoy de acuerdo en que falta un poco el análisis, esto que se hacía, que normalmente se hace, que es el DAFO, de saber en qué punto puedo desarrollar mi proyecto. Y a veces ese análisis no está completo, ¿vale? No está completo porque hay una serie de dificultades que yo mismo no he advertido por lo que sea, porque es mi primer proyecto, porque por mi inexperiencia o porque yo quiero tirar con más corazón que cabeza, ¿vale? Yo creo que los emprendedores tienen que ser valientes en ese aspecto y comunicar que sus pretensiones a las entidades más cercanas. Yo digo que soy receptor porque, por ejemplo, mientras estaba aquí escuchando a los ponentes que estaban aquí hablando, una persona que estudiante universitario, ya ha terminado la carrera, me había mandado un mensaje en el que él era ponente en un ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Cuando yo lo recibí hace 3-4 años, lo que él tenía era una idea que versaba sobre su investigación en torno a estudios asiáticos, concretamente con Japón. Vino a comentarme, oye, ¿tú qué crees? ¿Por dónde puedo tirar? ¿Esto por dónde lo puedo desarrollar? Y yo simplemente
le asesoré desde el punto de vista que yo tengo, que puede ser amplio o limitado. Mira, esto ya se ha estudiado, no tires por aquí. Esto está por investigar. O sé coherente con tus cosas y desarróllalo. Me ha dado mucha alegría porque me había invitado a una jornada de la que él es ponente. Es decir, ha desarrollado una idea, se ha asesorado y eso de ser ponente en una jornada de la Universidad de Sevilla, siendo un chico muy joven y que seguramente su labor investigadora parece que va a tener futuro y que la va a desarrollar, es un ejemplo de cómo me acerco, cómo me asesoro, cómo busco y cómo, si es posible, como decía, puedo transformar. Yo os invito a que lo hagáis, a que empecéis a hacer proyectos de necesidades que veáis, que nazcan de vuestros propios dolores, de dolores cercanos. Empezad a trabajar. Encontraréis rápidamente entidades o mecanismos, se llaman mecanismos del cambio, gente que realmente es que lo encuentras en el camino. Cuando haces un buen trabajo de diagnóstico interior y de cuál es el problema que quiero resolver, cuál es el dolor, al final encuentras esos mecanismos, esas entidades que te van a ayudar de una manera u otra. Es que se encuentra, os aseguro que no conozco ningún proyecto que haya nacido realmente bien nacido que no haya encontrado eso, de verdad. Pero hay que empezar y tenéis que aprender haciendo, no hay otra. Bueno, quizás también buscando otros apellidos a los proyectos, como la sostenibilidad, por ejemplo, Sí. ¿no? Que también nos podría Claro. servir de resorte del que tirar y desarrollar otro tipo de proyectos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión para ir terminando? ¿No? Lo dejamos aquí. Seguro que tienen muchas ideas, ¿no? Sí. Seguro. Espera Sí, que te claro. pasamos el micrófono, pero mira, es un buen apunte, que sí. Sí, que desde el escenario habéis apelado siempre a los jóvenes, a las... Bueno, porque creo que también es Sí, en sí. parte nuestra... Y porque son mayoría, que está muy Sí, bien y es sí. cierto que son, Pero os son ya tenemos el muy en futuro. cuenta. Pero es que los mayores, que quienes peinamos canas, también podemos tener muchas muchas ideas. Y sí que es verdad que también hay un estigma hacia las personas mayores como que ya no pueden aportar. Se me vienen a la cabeza millones de proyectos donde existe ese intercambio con personas que ya están jubiladas pero que están en perfectas condiciones. Totalmente. Más ahora cuando vamos a morirnos muy tarde, esperemos, más allá de los 80 y muchos, lo han dicho antes. Entonces, allí hay mucha vida por llenar, mucha experiencia acumulada de muchos errores que se han vuelto a levantar y que pueden incluso, yo creo que hay una asociación de personas seniors que ayudan a jóvenes que tienen ideas y en muchos ámbitos, tanto financieros como de otro Sí, tipo. el mentoring, de ¿no? el mentoring, bueno, y que creo que son gratuitos para empezar. En la mesa en la que estaba la Fundación Tervalis estaba también alguien de la Administración de Andalucía que recoge ideas, que es el Instituto de Emprendimiento Andaluz, me parece, ¿no? El director general. Yo a esa puerta llamaría y os cuento mi caso, que me angustié por una cosa que ahora me está resonando mucho, que dices que hay que tener un dolor y desde ese dolor a lo mejor emprender. Yo voy a emprender con 55 años en una cosa que dolor no me genera ninguno y no sé qué problema voy a solucionar. Creo que en verdad no voy a solucionar ningún problema. A lo mejor creo cosas a partir de mi emprendimiento. Pero porque sí que tuve mentoring, sí que me ayudaron, llamé a esa puerta, en Aragón existe... Pero dinos cuál es el proyecto. Sí, sí. Bueno, A ver, y brevemente, Sí, ¿en qué se consiste? llama La Era de las Baldosas y quiero recuperar el oficio antiguo de hacer baldosas hidráulicas en un pueblecito de 30 personas en invierno. Mira, Entonces, desde voy a lo hacer local, qué desde bien. lo local quiero hacer una experiencia no turística, experiencial. Tengo un apartamento donde venga gente y hazte tu propia baldosa. Bueno, ¿eso qué puede aportar? ¿Qué solución va a traer? No lo sé. Al mundo probablemente yo con eso no cambie gran cosa, pero, Pero sí estaré... aporta No, tengo claro lo que aporta. Daré valor a algo que aporta para un mí es dolor, una que obra... que el una turista obra- necesita un turismo experiencial y tú aportas eso. Sí, bueno, y darle valor a algo que pisamos y que a lo mejor no se Patrimonio considera y una, autenticidad. una obra de pienso, arte. Un solo segundo. Pienso que en realidad la edad no tiene límite para la innovación. Un ejemplo muy breve, ¿vale? Nosotros hace un par de meses, un empresario japonés que se llama Kiyoshi Yamaoka tenía un sueño, una emoción. Quería regalar al municipio, esto lo hizo ya hace 10 años, una escultura y la puso en el parque.
un regalo. Hace 2 meses, con 83 años, quiso alquilar una casa que era de una persona que se llamaba Japón, de apellido. Tenía ese sueño, lo consiguió. Hoy ha montado un restaurante. Este hombre es escultor. Además de ir a su restaurante, ¿vale? Se llama Taberna Yamaoka, no sé si se puede hacer publicidad, pero bueno. Además de visitar su restaurante, este hombre es escultor. Es una experiencia vivida con 83 años, con 83. Es japonés, ¿eh? Pero espero invitaros a todos a la era de las baldosas y que podáis hacer vuestra baldosa. Pero sí que quería apelar a que en cualquier momento, si realmente escuchas tu pasión, puedes ponerla en funcionamiento, en marcha, o bien con un emprendimiento o sumándote a un colectivo donde, bueno, pues si tú no tienes los recursos, con ese colectivo tú cedes la idea con generosidad y puedes salir adelante. Hay muchas cosas por ahí. Muy bien, desde lo local, es que esta es la razón de ser de nuestra mesa de diálogo de hoy, o sea que te lo agradezco muchísimo. Lo tenemos que dejar aquí. Antonio Bizcocho, María José Calvo, muchísimas gracias por darnos tantas ideas y por ilusionar tanto a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, ¿verdad? Gracias. Gracias.